Ya. ¿Qué nos dice el ejercicio? Vamos desde la parte del concepto. Dice, dada la figura, una conexión trifásica, donde B1 es igual a 15 seno de 30t más 60. Si ustedes se fijan, aquí está B1, miren. Vamos identificando que ya nos da B1 el ejercicio y está aquí. Aquí, miren. ¿Ya? De hecho, este es un alternador del vehículo. Aquí está B1. Saquemos el dato. El primer dato es que B1 en T es igual a ¿qué? A 15 seno de 30t más 60. ¿Ya? Que viene de un alternador y con carga. Y con cargas, miren, aquí están las cargas. Dice que Z1 es igual a Z2, es igual a Z3 y es igual a Z. Y aquí nos da Z. Perdón. Y con diodos no ideales. Ya. Listo. Tengo B1, ¿no? Está B1, está identificado y aquí ustedes ven B1. Ya. Determine el voltaje sobre R6. Me dice que determine este voltaje. Entonces, ¿qué vamos a analizar primero? Miren, aquí tenemos una conexión trifásica. ¿Qué debemos determinar? B2. Si estamos en una conexión trifásica B2, ¿por cuánto se va a desfasar? Primero menos 120. Sería más 60 menos 120. ¿Cuánto da eso? 15 seno de omega t, perdón, en este caso sería 30t. ¿Menos cuánto? ¿Estamos claros? B3 a qué va a ser igual. 15 seno de 30t. ¿Con cuál trabajo? ¿Con esto o con este de acá? ¿Con cuál cree? Con el primero. Más 60. Entonces, si en delante resté, ¿qué debo hacer ahora? Ya, más 180 grados. Correcto, muy bien. Más 120 porque el desfase es 120 grados. Correcto. Negativo primero, después positivo. Estaba poniendo ya de una vez la respuesta. 15 seno de 30t más ¿cuánto? Más 180 grados. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es más fácil desarrollar y encontrar? Porque esto, si ustedes se ven, miren, los voltajes línea a línea está entrando a un transformador delta-delta. Entonces la recomendación es encontrar la caída de tensión aquí. ¿Sí? Es una caída de tensión ahí. Entonces veamos cómo está. Si nosotros analizamos desde cero, lo que tenemos es esto de aquí. Obviamente las bobinas que son parte de ¿qué? Del estator que genera ¿qué? La energía trifásica del alternador del vehículo. Lo que hemos dicho es que esto de aquí tiene tres salidas que son los voltajes línea. ¿A dónde van a ingresar? ¿A dónde ingresa? A un transformador. ¿Qué configuración está ese transformador? Delta-delta. Es decir, tengo esto y tengo esto de aquí. ¿Ya? Entonces aquí todavía, como va de delta a delta, yo puedo dibujar aquel otro delta. Ya, ahí está. Este es el transformador. Lo que sí sabemos es que esta línea yo puedo mandarle para acá, esta línea para acá y esta línea para acá. Ahí está. ¿Cómo se llamaba esto? B1 de T. ¿Cómo se llamaba este? ¿B2 estaba esa? B2 de T. Y finalmente B3. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Este voltaje. ¿Sí? Si queremos, démosle nombre a este voltaje de fase. Pongámosle que va a ser mi voltaje A. Eso no es un voltaje de fase para la conexión delta.
Pero para nosotros, viendo desde acá, es un voltaje línea a línea. Entonces, ¿cómo encuentro este voltaje VA? Ley de voltajes de Kirchhoff. Les he dicho que es un generador y esta es la parte estatórica de este alternador. Sí, que es un generador en realidad. Las bobinas son la parte estatórica que no se mueve y la parte rotórica la que nos da la energía trifásica que sale. Es decir, es un generador. Sale voltaje V1, sale voltaje V2, sale voltaje V3, desfasados ¿cuánto? 120 grados. Pero si yo quiero resolver de una manera más sencilla, lo hacemos a través de ¿qué? De fasores. Las primeras clases lo hacíamos en funciones trigonométricas, que también es válido. Pero para trabajar en fasores yo debo considerar algunos aspectos. Primero, esto que parece una bobina, ya para el análisis he dicho en varias ocasiones que nosotros lo vamos a tratar como una fuente AC. ¿No es cierto? Aquí están las fuentes AC. Hemos dicho adicionalmente, solo para el análisis establecemos signos. Como sabemos que la unión de las tres que nos forma el neutro. Y sabemos que para el análisis podemos tomarle al neutro como negativo, ¿no es cierto? Y positivo sería acá. Lo mismo aquí, el negativo acá, el positivo acá, por ende negativo acá y positivo. No lo pongo dentro porque de cierta manera no se va. ¿Qué más tomo como decisión? Esta parte de aquí le voy a poner como un potencial más positivo y acá menos. Recuerden, no es porque es un voltaje DC, sino para crear, ¿qué? La malla de fasores. ¿Qué malla voy a trabajar? Más que malla, voy a trabajar esta parte así. Así voy a resolverlo. ¿Aplicando qué? Ley de voltajes de Kirchhoff. Pero para eso necesito que estos de aquí, que estaban en función seno, pasen a ¿qué función? Coseno, para posteriormente pasar a ¿qué? A fasores. Hacémosle a coseno primero para que vayan entendiendo todas las operaciones correctas. Entonces, B1 de T va a ser igual a 15, ahora coseno de 30T. Ya, ahora sí. Sumo o resto. Ya, sería más 60 menos 90, ¿cuánto da? Más 60, como estoy pasando a coseno menos 90, eso dicen los compañeros que da menos 30. Listo. Por ende, el fasor que me va a formar, ¿cuál va a ser? B1 con ángulo de ¿cuánto? B1 ¿a qué va a ser igual? 15, ¿con qué ángulo? De menos 30. ¿Está claro? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Vamos con B2. 15 coseno de 30T sería menos 60 y menos ¿cuánto? 90. ¿Cuánto da eso? Menos 150. Por ende, el fasor B2 va a ser igual a ¿qué? A 15 con ángulo de ¿cuánto? Menos 150. Finalmente tenemos ¿qué? B3. B3 en el tiempo va a ser igual a 15 coseno de 30T. Se supone que 180. Si resto 90, ¿cuánto me queda? Más 90. ¿Estamos? Ojo. Algo que ustedes tienen que hacer ahí es verificar, de pronto se equivocaron. Si tenía menos 30, yo debo restar y sumar los 120 y deben darme estos dos ángulos de acá. ¿Estamos claros? Primero pasemos a fasor. B3 en fasor va a ser igual a 15 con ángulo de ¿cuánto? De 90. Confirmen si, restando 120, ¿llego o no llego a 150? Si resto 120, sumo 120, ¿llego o no llego a 90? Sí, porque es menos 30 más 120 me da 90. Entonces estos datos están bien. Pues aquí tenemos los valores fasoriales, miren. Estos son los valores fasoriales. Preguntas. Preguntas. Karen, preguntas. Ya. Listo, continuamos. Es famosa la compañera ahí. Ya. Ya le vamos a preguntar a las otras compañeras. Son un hito aquí en la carrera. Vamos ahí. Listo, continuamos. Basado en ese criterio,
ahora sí yo tengo claro mis valores fasoriales con los cuales voy a trabajar. Una vez hecho todos los cambios. Ahora sí, vamos a aplicar ley de voltajes de el señor Kirchhoff. ¿Estamos? Ya. Estaránme verificando que estén bien copiados los datos, por favor. Ahí fue. Ya. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Menos el voltaje fasorial B1 más el voltaje BA, que es un voltaje línea a línea, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que este es el voltaje línea a línea también. Si quiero darles nombres, este sería 1, este sería 2 y esto sería 3. Entonces, ¿cuál sería este? Voltaje línea a línea, ¿cómo le llamarían a este? 1, 2. O también BA. Trabajemos con BA, porque al final es lo que yo necesito. ¿Estamos claros? Más BA. ¿Y más qué? Más B2. ¿A qué es igual esto? A 0. ¿Qué es lo que hice? Partir de aquí, menos B1, porque yo lo coloqué el menos en el neutro. Paso por aquí, porque establecí que la condición va a ser así. Más BA. Y por último también, porque si no entra por el más. Siempre es por donde ingresa, ¿no? Preguntas. Preguntas. BA, ¿qué va a ser igual? A B1 menos B2. Esto es igual. B1 en este caso es 15 con un ángulo de ¿cuánto? De menos 30. Menos, aquí se me ha quedado, era B2. Disculpas, ya voy a poner B2. B2. Menos B2. 15 con ángulo de ¿cuánto? De menos 150 grados. Esto lo podemos, por el momento, podemos hacer en calculadora. Cuando estén en niveles bajos, ¿qué es lo que habría que hacer? Cuando ustedes están recién empezando, transformar a rectangular, después hacer las operaciones rectangulares y otra vez pasar a fasorial. Pero nosotros lo podemos hacer con calculadora. ¿Cuánto sale? 15 con ángulo de menos 30 menos 15 con ángulo de menos 150 grados. 15 raíz de 3. ¿Con qué ángulo? 0 grados. Confirmen. ¿Estamos todos? ¿Les salió eso? Atrás. Sí. Salió. Eso tienen que aprender a hacer esas operaciones en la calculadora. Acuérdense que estos ejercicios son extensos. Ya hicimos las demostraciones, entonces ya aquí es aplicar directo la calculadora. Sí, también. La pregunta es, ¿pueden trabajar en rectangulares? No hay problema, háganlo. Igual les va a salir el mismo resultado. Eso no hay problema. Ya. Listo. Ya tengo BA. ¿Qué es lo que debo analizar con respecto al problema? Si ustedes se fijan, el secundario del transformador que está en delta delta tiene Z1, Z2 y Z3 y sucede que son iguales. ¿Qué significa eso? Que visto desde este lado de acá, yo tengo la impedancia Z, voy a ver, visto desde aquí también, voy a tener otra impedancia, que al final va a ser Z, y finalmente voy a tener que también, otra impedancia, Z. ¿Por qué pongo todas con el mismo nombre? Porque son iguales. Ahora, y esto es muy importante, yo tengo este voltaje fasorial. ¿Estamos claros? Cuando nosotros hacíamos el análisis de transformadores y hacíamos una conexión, en este caso delta, decíamos que lo que se hace una conexión delta en un transformador no es nada más que la unión de 3 transformadores monofásicos. Lo que ustedes ven aquí.
el primario de este transformador, aquí estaría el secundario de este transformador, esto de aquí con este y este también. Es decir, cada uno es un transformador 1, transformador 2 y transformador 3. Esto de aquí debería representarnos esto de acá, que es el primario. ¿Y esto qué es? El secundario, primario, secundario. ¿Qué es lo que quiero que tomen en cuenta? Si yo enumero a esto 1 con 1', este 2 con 2' y este 3 con 3'. Si yo quiero hacer una conexión delta y yo decido hacer el mismo criterio que está acá, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Cómo logro una conexión delta? Vamos a asumir esta como 1 y esta de acá, ¿qué va a ser? 1'. ¿Sí o no? Ya. Cuando nosotros hacíamos este tipo de transformadores, ¿cómo eran las uniones? ¿Se acuerdan? Miren, ¿qué poníamos acá? O puedo ir por acá también. A ver, hagamos de un orden más chévere, ya. Para ir en orden de lo que aprendimos. ¿Se acuerdan que era 1, 1'? ¿Qué iba aquí? 2, 2'. ¿Y acá qué iba? ¿Seguro? ¿Estamos? ¿Sí o no? Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. 1 ¿con quién está unido? Con 3'. Aquí está. De aquí sale una unión que en este caso es la línea 1. Es este 1 de acá. ¿Quién más se une? 1' ¿con cuál? Con 2. ¿Estamos claros? Ahora aquí tuve un error, ¿no es cierto? ¿Desde dónde debería haber salido? Desde 1, este es 1. ¿Hasta dónde? Hasta 3'. Ahora si el otro es desde 1', que es este de aquí, ¿con quién? Con 2. ¿Cómo se va a llamar esta línea? 2. Y finalmente tengo 2' con 3. Ya. ¿Esta qué número es? 3. ¿Estamos? Estos son solo cables que pasan, ¿no? Donde hay nodos siempre se grafica haciéndole el nodo para que tengan claro. Del otro lado, ¿qué es lo que quiero que tengan claro? 1, 1', 2, 2', 3, 3'. Veamos si estamos bien. El primero no se olviden que es 1 con 3'. 1 con 3'. Aquí está 3'. Es este nodo y se llama el 1 de acá. El 1' con 2. El 1' con 2 me genera ¿qué? La señal 3, así es la de acá, ¿ya? Aquí quizás me equivoqué. Porque si ven, 1' 2, ¿qué línea da? 3. Finalmente, 2' con 3, ¿qué línea me da? 2. ¿Sí ven? ¿Estamos claros? ¿Estamos o no estamos? Vamos al otro lado. Quiero hacer la misma conexión. Si es la misma conexión, se supone que yo podría tomar lo mismo que está arriba. Es decir, la unión de 1 con 3' me va a formar la salida y llamémosle la salida A. El 1 con 2 me va a formar una salida que podría llamarle en función de este criterio la salida C y en estas la salida B. Para hacer una concordancia, 1 con A, 2 con B y 3 con C. ¿Para qué me sirve esto? Para lo siguiente. Si yo analizo esto, se supone que yo tengo el 1' y el 2' que forma, perdón, el 1', el 1 y el 1' forma con esto de aquí, forma un transformador. Bajo esa circunstancia, entonces yo puedo de aquí ir acá. Entonces estoy diciendo que esta salida de aquí le va a pertenecer a esta de acá. ¿Estamos claros? Vamos con la siguiente. Si tomo la misma topología sería 2 y 2'. Este sería 3 y 3'. Ahora sí. La que estoy analizando, ¿cuál es? Eso no es esta de aquí. A la que encontré el voltaje fasorial. Porque el voltaje de fase A, que es el voltaje 1, 2, eso no es el voltaje de aquí.
Por ende ¿a dónde va a saltar? ¿Salta o no salta acá? Y por ende, ¿qué carga es la que voy a utilizar? En este caso, porque son iguales, no hay problema. Pero esto estoy analizando en el caso de que fueran cargas distintas. Entonces, ¿con qué carga yo analizo? Analizo con esta y con esta de acá, por ende sería esta. Entonces, ¿qué circuito es el que yo voy a analizar desde ese punto de vista? Voy a analizar desde el punto de vista del transformador, esto ya sería el voltaje del secundario, ¿y qué carga voy a poner? La carga Z. Lo que les estoy diciendo es que este circuito de aquí me representa todo lo que está aquí, miren. Pero este de aquí que estoy poniendo como voltaje secundario, ¿cómo le llamaré? Fácil. Si a este le llamaba VA, a esto lo puedo llamar VA del secundario. Entonces, ¿qué VA será aquí? VA del secundario. Ahora sí, ¿cómo hallo el VA del secundario? Sabemos que si es un transformador monofásico, ¿cómo será en el transformador monofásico? Que la relación de transformación, ¿no es cierto? Pero aquí ya nos da un nombre, mire. ¿Cuánto nos dice que es la relación? Trifásica, ¿cuánto ha sido? N. Pero veámosle como monofásico. Si le vemos como monofásico aquí, ¿a qué es igual la relación de transformación que hemos aprendido si fuera solo en este transformador? Voltaje del primario sobre ¿quién? Aquí está el voltaje del primario y aquí está el voltaje de ¿quién? Del secundario. Pero en este caso, como nos dice trifásica, ¿cómo le llama primero? N. ¿Y cómo lo llamaríamos en trifásico a esta parte de aquí? Este voltaje primario en trifásico, ¿qué vendría a ser para nosotros? El voltaje de fase, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero en este ejercicio, ¿cómo se llamaría? Se llama VA, porque es el voltaje de fase, ¿sí o no? ¿A dónde salto? Al nombre que le di, ¿cómo le llamé? VA de ¿quién? Secundario. ¿Necesito multiplicar por raíz de 3 o hacer algo adicional? No, porque la transformación va directa, no interviene. Por ende, en este ejercicio, el voltaje de A del secundario, ¿a qué va a ser igual? A VA sobre ¿qué? Sobre N. Y ahora sí, para el ejercicio, VA, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual VA secundario? Aquí está el VA, mira. Esto es el VA. ¿A qué va a ser igual este VA del secundario? Va a ser igual a 15 raíz de 3 dividido ¿para cuánto? Para N. ¿Con qué ángulo? 0 grados. Y este es la fuente que nosotros necesitamos para desarrollar este ejercicio. Y de hecho ya estamos aquí, miren. Es decir, para que se entienda de mejor manera, yo ya, esto de aquí, ¿qué me representa en mi ejercicio? Me representa eso. Por eso les decía que en este ejercicio era mucho más sencillo, porque de trifásica a trifásica hubo algún cambio, o hubo una operación distinta de línea a línea a fase o de fase a línea a línea. No, es una simple relación de transformación monofásica. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Listo, entonces ahora vamos a resolver este ejercicio. Esto es lo que vamos a resolver. ¿Ya? Listo. Vamos a resolver esto. Esto ya es fácil para ustedes ya. Facilito, copia y pega nomás dice. Ya, permítanme. Mis estudiantes son otros del level ya. Ya quieren estar en noveno, sí. Listo, vamos ahí. Esta de aquí. Ya. Esto era nuestra carga Z que estaba aquí, si se acuerdan. ¿Cuál es la alimentación? Ahora nuestra alimentación ha sido ¿qué? Una señal sinusoidal transformada a fasor llamada ¿qué? VAS. Listo. ¿Qué nos pide el ejercicio? El voltaje sobre R6. Pero aquí hay un detalle más importante que ya lo vamos a ver. ¿Qué dice? En cada una de las fases, dice. Ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿ya? ¿Cómo calculo yo el voltaje sobre R6? Voy a hacerle un poco más grande porque parece que no se ve. Ahí se ve. Confirmen. Ya.
De pronto, para que los que nos miran en el canal, este de aquí es R6. Ya. Listo. ¿Cómo calculo yo el voltaje sobre R6? ¿Qué necesito para yo calcular el voltaje sobre R6? Tengo la resistencia. ¿Qué necesito? Necesito la corriente. Pero ¿cómo voy a calcular la corriente? De manera más sencilla. ¿Qué tal si hago lo siguiente? ¿Qué tal si a cada uno de los elementos le paso a fasores? Pues ¿cómo me quedaría pasándolo a fasores? Aquí tendría un fasor que sería de ZC3. Aquí tengo otro fasor que sería ¿cuál? Llamémosle Z2 le voy a poner, Z1, ¿ya? Y aquí va a haber otro fasor que le voy a llamar Z2. Pero veamos qué es cada cosa. Primero voy con Z de C3. ¿A qué va a ser igual? Como es un capacitor, sabemos que es igual a 1 sobre J omega C3. ¿Sí o no? Vamos con ¿quién más? Vamos con Z1. ¿A qué es igual el Z1? A R5 más ¿qué? Esta impedancia, que es igual a la impedancia de C4. 1 sobre J omega C4. Pasada impedancias, estos están en serie. ¿Y la impedancia de C4 cuál es? Es esto de aquí. ¿Cuál me falta? Z2. ¿A qué va a ser Z2? Primero tenemos un inductor. ¿A qué es igual? A J omega L4. ¿Más qué? Más R6. Pues ahí tenemos todos los valores del gráfico de abajo en impedancias. Aquí está. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí hay que tener mucho cuidado por un detalle. A mí el sistema no me está dando la corriente. Podría sacarlo sí si reduzco todas esas resistencias. Pero ¿qué tal si hago el paralelo de estas dos primero? Es decir, el circuito que ahora tendría, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la impedancia ¿qué? ZC3 ¿sobre quién? O en serie con la impedancia en paralelo que le voy a llamar ZQ1. ¿A qué va a ser igual ZQ1? Ya directamente, ustedes ya se saben esto de memoria. Al producto, ¿no es cierto? ¿De qué? Recuerden que esta Z1 es el paralelo de qué? De Z1 paralelo a qué? A Z2. Entonces arriba, ¿qué va? El producto, ¿no es cierto? Z1 por Z2. Y abajo, ¿qué va? La suma, Z1 más Z2. Eso no es igual ZQ1. Si no, recuerden que paralelo se resuelve. 1 sobre ZQ1 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Esa es la ecuación fundamental, etcétera, 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 si hubiera más. En paralelo. Sacamos mínimo, hacemos las operaciones y finalmente damos la vuelta y nos va a quedar esto de acá. ¿Estamos claros? Este es el concepto general. ¿Preguntas? Listo, nada. Ya. Entonces ya tenemos un ZQ1. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo a través de divisor de voltaje puedo calcular el voltaje aquí. Si yo calculo el voltaje aquí, yo calculo este voltaje aquí, al cual le voy a llamar voltaje de ZQ1. ¿Qué estoy calculando intuitivamente? El voltaje sobre estas dos. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando este voltaje. Este es el voltaje de ZQ1. Calculo acá, pero como esto se desprendió de esto de acá, sucede que el voltaje va a ser para los dos, ¿qué? Para las dos impedancias lo mismo. Entonces, ¿cómo calculo voltaje de ZQ1? ¿Cómo calculo? Con divisor de voltaje. ¿Por qué puedo aplicar divisor de voltaje? Porque están los elementos en serie. Solamente cuando los elementos están en serie yo puedo hacer divisor de voltaje. ¿Cómo es el divisor de voltaje? ¿Dónde quiero calcular? En la ZQ1. Dividido por la suma de ¿qué? De todas las resistencias que intervienen, en este caso impedancias que intervienen en el sistema. ZC3 más ZQ1. Por el voltaje de alimentación, ¿cómo se llamaba aquí? Voltaje AS. ¿Estamos? Ya tengo el voltaje aquí.
Si este voltaje de aquí es el mismo que está acá, ¿qué puedo calcular de aquí? ¿Puedo o no puedo sacar la corriente que va a circular por aquí? ¿A qué es igual esa corriente? Al voltaje de ZQ1 dividido ¿para quién? Para Z. ¿Sí o no? Y esto, y esta impedancia, ¿de dónde vino? ¿Vino o no vino de estas dos? Eso quiere decir que si yo calculo esta corriente, ¿qué corriente está circulando aquí? La I. Por ende, si yo ya tengo ahora la corriente sobre R6, ¿a qué va a ser igual el voltaje de R6? Va a ser la corriente que pasa. ¿Cómo se llamaba esa corriente? I. ¿Por quién? Por R6. Esa I a qué era igual al voltaje de ZQ1 ¿sobre qué? Sobre Z2. ¿Por quién? Por R6. Este es el voltaje de R6. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas. Ahora, aquí hay un detalle. El ejercicio nos da los valores del E4, R6, R5, C4, C3. ¿Nos da o nos da? No, nos da en variables. Y también tenemos el voltaje que ingresa también en variables. Esta respuesta en realidad, si todos fueran números, la pregunta es, ¿este ángulo de 0 grados cambia o no cambia? Paulet, ¿cambia o no cambia? No dice. ¿Qué dice Madeleine? ¿Cambia o no cambia? Un compañero, ¿cambia o no cambia? Sí cambia. ¿Por qué cambia? A ver, entendamos. Yo estoy alimentando con BAS, que es esta alimentación que entra con 0 grados. Pero los elementos que desfasan una señal, en este caso sinusoidal, son elementos capacitivos e inductivos que existen en el circuito. Basta que exista uno de ellos y lastimosamente este ángulo de aquí se va a ver afectado. Entonces sí cambia. ¿Cuándo no va a cambiar? Cuando seguramente aquí hubieran sido puras impedancias resistivas, o sea, solo resistentes. Entonces sí cambia. Por ende, atiende hacia aquí. Yo ya coloqué la respuesta de R6. Como me da el ejercicio con variables, yo tengo que tomar una decisión aquí. Porque me dice que también calcule ¿qué? ¿Qué me dice que calcule también? El voltaje sobre las R6 de las otras cargas. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Sí o no en el momento que yo resuelva esta me va a quedar algo así? BR6 va a ser igual a ¿qué? Seguramente me va a dar ¿qué? El módulo de este voltaje R6 y un ángulo de desfase llamado ¿qué? Teta 1, que es distinto a este de acá. Si teta lo llamé 0 grados, aquí ya no puedo ponerse teta mismo, sería teta 1, porque es otro valor. Entonces, cuando usted evalúe y le dé números, le va a dar un módulo y le va a dar un ángulo distinto al de acá. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Y esto para quién es? Para la primera ¿qué? Para la primera fase. La fase de A. ¿Estamos claros? ¿Cómo sería? Esta sería para la primera fase. ¿Cómo sería para la segunda fase la respuesta? Aquí mismo. Sería el módulo de R6 no va a cambiar. ¿Por qué no cambia? Porque es el mismo circuito para todos. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El ángulo. Y aquí es la pregunta. ¿Desfasado cuánto? 120. Entonces sería teta 1, primero menos 120 grados. Y la tercera respuesta, ¿cómo sería de BR6? El módulo de BR6, ¿con qué ángulo? De teta 1, más o menos, más 120 grados. Y listo. Estas serían las respuestas del sistema. Quiero aclararles algo aquí, que es muy, muy importante. ¿Por qué nosotros hacemos simplemente desfasar de manera rápida esta? Vuelvo y repito, porque nosotros ya obtuvimos la primera respuesta del circuito en la primera fase, y como el sistema, es decir, la carga son iguales, lo único que va a cambiar, si usted lo hace de manera analítica, todos siguiendo estos pasos por cada una de las fases, es decir, después por esta y después por esta, les va a dar el mismo resultado en el módulo, pero los ángulos distintos y tiene que caracterizarse por eso.
Por ende, lo único que hay que hacer en estos ejercicios es resolver el primero y los otros solo se deshacen. Siempre y cuando, vuelvo y recalco, sean iguales. Listo. Entonces, si ustedes resolvían hasta aquí, ya, basta. El resto ya era un simple análisis. Ítem A, vamos con el ítem B. ¿Qué dice el ítem B? El voltaje sobre ¿dónde? Sobre el rotor. Voy a tratarle de aislar al circuito para que entiendan lo que pide el ejercicio, ¿ya? Permítanme un momento. Entonces, vamos a aislarle. Ya. Ahí estaría aislado la parte del problema, ¿ya? Este es para el ítem B. Entonces, miren, ¿qué es lo que quiero que noten en este circuito? Fíjense aquí. Estamos en esta parte, ¿no es cierto? Miren, aquí está un transformador. ¿Qué es lo que va a ingresar ahí? ¿Ingresa o no ingresa este voltaje línea a línea? Es decir, sería, les llamamos este 1, a este 2 y este 3. ¿Qué voltaje? 2, 3. ¿Si estamos claros todos? Ya. Si entra el voltaje 2, 3, ¿dónde estamos viendo eso? Estamos viendo que ingresa aquí el voltaje 2, 3. A un transformador mono básico. Nos dice algo del transformador, si es real, ideal, no nos dice nada, ¿no es cierto? Entonces nosotros no nos matamos y simplemente trabajamos de manera ideal. Sabemos que ese transformador a qué va a ser igual. Va a ser igual al voltaje del primario. ¿Cuál es el voltaje del primario? 2, 3. Y lo que vamos a obtener es un voltaje del secundario justo aquí. Llamémosle el voltaje 2, 3 S, ya para decir que es del secundario. Entonces aquí voy a tener un voltaje ¿qué? Un voltaje 2, 3 del secundario. Preguntas hasta ahí. Veamos si el ejercicio nos da una relación de transformación. El voltaje sobre el rotor, sabiendo que el transformador, miren, dice que es de 24 a 12 RMS. ¿Para qué nos va a servir este dato? Para sacar la relación de transformación. ¿Cuánto es la relación de transformación? 2. Correcto. Nos está diciendo, dividiendo 24 para 12, nos dice que esa A es igual a 2. 2. ¿Qué necesito conocer aquí? Voltaje del secundario. Voltaje de 2, 3 del secundario va a ser igual a ¿qué? A voltaje 2, 3 sobre 2. Tenemos el voltaje 2, 3. No lo sacamos, ¿se acuerdan? Saquemos. Igual analizamos. ¿Qué le hacemos a esto? Lo transformamos en una fuente porque es un generador. ¿Cómo va ahí los signos? En el neutro, ¿qué signo va? Negativo. Ya la salida positivo que nos sirve para el análisis. La caída de tensión lo vamos a analizar más o menos así. Vamos con la malla. ¿Cómo sería? Parto desde aquí. ¿Qué signo fasorial sería para B2? ¿Menos o más? Menos B2. Para el voltaje 2, 3, fasorial, ¿más o menos? Más. Y finalmente, ¿por dónde ingreso? Por más, ¿para qué voltaje? B3. ¿Esto es igual a qué? A 0. El voltaje 2, 3, ¿a qué va a ser igual? A B3 menos B2. ¿Cuánto vale B3? Díctenme. Muy bien. Chuta, parece que está en clase algunos. B3 menos B2. Y están en lo correcto porque este cambia. Ah, perdón. B2. Ya. Los alumnos están pilas ahí. B2 menos B3. Ya. ¿Cuánto vale B2? 15 con ángulo de ¿cuánto? Menos 150 grados. Menos
15 con ángulo de B3. ¿Cuánto es B3? 90 positivo. ¿Y a cuánto da entonces el voltaje línea a línea 2, 3? 15 raíz de 3 por quién? ¿A qué ángulo? Menos 120 grados. Correcto. Ya. Entonces, ¿a qué va a ser igual nuestro voltaje fasorial de B23 en el secundario? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 15 raíz de 3 sobre ¿qué? Sobre 2 con ángulo de ¿cuánto? De menos 120 grados. Es decir, ya tenemos el voltaje aquí. ¿Estamos claros? ¿Cómo me va a quedar de esa manera? Lo que debo tomar en cuenta ya una vez pasado del transformador, lo que yo tengo es una señal AC. ¿Ya? Para que me entienda voy a poner numeritos. Háganle cuenta que este es del 1 y este es del 2. Y aquí estoy poniendo algo que represente el secundario, que sería el B23 de ese. Y en el secundario. Y voy a hacer que este sea 1 y este sea 2. ¿Estamos claros? Ya. ¿En dónde está el diodo? ¿En 1 o en 2? ¿Se ven? En 2. Voy a poner el diodo en 2. ¿Ya? ¿Del 2 a dónde va? Si ustedes se fijan, va, acuérdense de electrónica. ¿Qué tienen? Gate, drenador y source. ¿El source a dónde va? Al negativo del diodo, ¿sí ven? Entonces voy a dibujarlo tal como está ahí, pero al revés de cierta manera. ¿Ya? Lo que estaría viendo es algo así. Más o menos. Ya, ahí está. ¿Estamos? ¿O quieren que le dibuje al otro lado? ¿Dibujo al otro lado? ¿O si entienden ahí? Al otro lado. Ya. Si fuera al otro lado, se supone que el gate está por acá. Acá está la señal de activación. Por ende, aquí estaría el transistor de esta manera. Ya, ahí está. ¿Ya? ¿Estamos? Aquí estaría ¿qué? La resistencia. ¿Qué resistencia? R2. Esto de acá, ¿a dónde va? Si ustedes se fijan, primero voy con un diodo. ¿Y a dónde va eso? ¿Va o no va uno? ¿Sí ven? Va uno. ¿Estamos claros? ¿Estamos o no estamos claros? Y si ustedes se fijan aquí en el negativo del diodo, ¿a dónde va? A la bobina del rotor. Y el otro lado del rotor, ¿a dónde va? Al positivo del diodo. Entonces, ¿está o no está aquí el rotor? ¿Está o no está ahí el rotor? ¿Sí o no? En paralelo, siempre. Ya. ¿Por qué hago esto? Porque lo que me interesa es saber qué voltaje entra ahí. Entonces, ¿cómo va esto? Vamos ahí. Tengo la sinusoide. Voy a analizarle con seno, ¿no? A pesar que sé que esta función es coseno, pero para el análisis me sirve. Eso es lo de menos. Si yo tengo que el voltaje de aquí es el que está saliendo por aquí, hemos dicho para analizar ondas sinusoidales, ¿qué hacemos? Primero analizamos el ciclo positivo. ¿Cómo analizamos el ciclo positivo? Poniendo signos menos, más. ¿Para dónde va la corriente? O para acá. ¿Sí o no? Si va así, y supongamos que el gate está activado, es decir, nos da chance, es decir, está switchado, la pregunta es la siguiente, ¿atenderán? ¿Sí o no que la corriente viene por aquí? Viene por aquí, por el diodo no va. Por el motor sí pasa. Pasa por. Asumamos que el gate recibió la señal y está activado, está en corto circuito. Viene por aquí. Viene por acá no va a irse. Viene por acá. ¿Qué pasa? ¿Pasa o no pasa? No pasa. Por ende, ¿cuál va a ser la salida ahí? 0. Vamos con el ciclo negativo ahora. Al revés. Ya, al revés. ¿Sería qué? Si vamos al revés, ¿cómo son? En delante será menos más. ¿Ahora qué va? Menos más. ¿Para dónde va la corriente?
por acá ahora, ¿no es cierto? ¿Pasa por el diodo? Sí. ¿Pasará por el transistor? No pasa. ¿Por qué? Porque el transistor, que en este caso tipo N, ¿cómo tiene que ir las corrientes sobre el transistor? Tiene que ir así, pasa por acá y está bien. Aquí no hay una corriente porque es alta impedancia, ¿no? Pero la corriente pasa de drenador a source. ¿Por dónde estoy ingresando ahora? Por source. Entonces no va a ir en dirección contraria. Es decir, esto jamás cierra. Si no logra cerrar, en teoría, ¿qué es lo que va a pasar también? Cero. Pero supongamos que pasa ya. Supongamos que pasa. Supongamos que por arte de magia logró pasar. ¿Pasa o no pasa negativo aquí? ¿Sería así, sí o no? Sí. Si lograra pasar. Ya les digo que no va a pasar por lo del transistor, pero supongamos que logra pasar. Pregunta del millón. ¿Esto se va a repetir toda la vida, sí o no? Si ustedes sacan el voltaje de C de esta señal, ¿sale positivo o sale negativo? Sale negativo. ¿Y eso qué significa si le sale negativo? Que la fuente está al revés. Si la fuente está al revés, es decir, aquí está menos y acá está más, ¿funciona o no funciona este circuito? No funciona. Se quema esa. Está al revés la alimentación. Por ende, la respuesta B, ¿qué es? Cero. Cero. ¿Por qué? Porque el diodo está rectificando solo la onda negativa. ¿Estamos claros? Ahí sí había que calcular. Es decir, dicen los compañeros, si este diodo hubiera estado acá y este diodo estaba así, no había aquí, la respuesta que ustedes hubieran tenido a la salida era ¿qué? Esto. Y ahí sí les tocaba ¿qué? Integrar. Sacar el voltaje de C y todo. Pero como en el caso de ustedes no es así, simplemente la respuesta es cero. El voltaje sobre el rotor, ¿cuánto es? Cero. ¿Cómo con media onda? Con el puente de onda completa, el C. Este es de media onda al revés. Así quedaría si fuera el otro. Si fuera lo que acabo de cambiar. Y de eso si hay voltaje tienen que calcular todo. Pero este caso no es así. Ya, sigamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Vamos a hacerlo en una segunda parte. La otra siguiente. Ya vamos a dejarlo hasta ahí para resolver el ítem